Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Llegaron en formación de guerra. El espacio se abrió en un estallido silente. 42 naves de combate emergieron desde el pliegue subespacial, perfectamente alineadas, formando una cuña de ataque que atravesó la órbita exterior del sistema solar. Eran negras, angulosas, sin luces exteriores. Como tiburones interestelares. Eran RH-SOR. Durante ciclos enteros, los RH-SOR se habían impuesto como fuerza conquistadora en más de 200 especies. Eran rápidos, disciplinados, sin emoción. Su lenguaje carecía de pasado perfecto y su doctrina rechazaba toda forma de duda. No usaban embajadas. No enviaban mensajes de advertencia. Solo aparecían. Y tomaban. Y ahora, estaban aquí. Frente a ellos, la Tierra giraba lentamente, ajena por completo a lo que se aproximaba. Un planeta azul, verde y blanco. Hermoso, según sus propios estándares. Débil, según el análisis RH-SOR. Su tecnología no era un problema. Su armamento, obsoleto. Sus defensas orbitales, prácticamente inexistentes. En teoría, tomarla debía ser sencillo. En la nave insignia Voz del Filo, el comandante supremo Burtaal observaba los datos proyectados en su mesa táctica. ¿Resistencia prevista? Niveles bajos, comandante. Una mezcla confusa de armamento tradicional y drones no sincronizados. Cero señales de flotas coordinadas. Burtaal emissió un leve grunido affirmativo. Inicien la operación inflexible. Quiero las ciudades clave en nuestra red antes de que amanezca sobre su hemisferio oeste. El oficial de comunicaciones inclinó la cabeza y comenzó a distribuir órdenes. Escuadrones de descenso, unidades de control atmosférico, sondas de reconocimiento. Todo marchaba según el manual. La primera zona de descenso fue un conjunto urbano en lo que los humanos llamaban América del Norte. Casas agrupadas, calles organizadas, y una densidad poblacional lo suficientemente baja como para probar las tácticas sin arrasar el entorno. La nave Unidad 17R descendió con precisión. Sus patas se clavaron en el pavimento con un temblor seco. De la escotilla frontal emergió un pelotón RH-SOR en formación triangular. Armados, sincronizados, sin palabras. El líder de escuadra, Sartún, recibió coordenadas del Comando Central. Objetivo, neutralizar el entorno, evaluar respuesta humana, establecer dominio psicológico. Pero lo que encontraron, no estaba en ningún informe. Un parque, un campo abierto, y humanos. Docenas de ellos. Colores vivos. Música suave. Y en el centro de todo, globos. Globos flotando. Globos con formas ridículas. Una criatura humana joven, niño, según registros, corrió hacia uno de los soldados RH-SOR con una sonrisa amplia y una especie de pastel en la mano. ¿Tú eres el payaso?, preguntó, sin miedo. El escuadrón se paralizó. Los sensores no detectaban armamento. Los sistemas de amenaza marcaban cero. Pero el caos era absoluto. Los humanos no mostraban patrón lógico. Se reían. Se movían sin orden. Se acercaban. Un adulto levantó la mano y saludó a Sartún. Buen disfraz, hermano. Ven, tenemos cerveza fría. Sartún no supo qué hacer. Desde el mando de la Voz del Filo, Burtaal monitoreaba el avance. Informe del Escuadrón 17R. Contactaron con una agrupación humana, no hostil. ¿No hostil? No. Festiva. Burtaal frunció el ceño. ¿Qué tipo de trampa es esa? No parece una trampa. Parece una celebración. ¿De qué? Desconocido. En el parque, uno de los RH-SOR intentó levantar su arma. Pero su sistema de puntería se confundió con los globos, los niños, los colores. No lograba fijar objetivos. Uno de los soldados, el más joven del escuadrón, Relkaz, comenzó a temblar. Los niños, me están mirando, susurró. Concentrate, ordino Zartuun. Son demasiados. No sé qué quieren. Se ríen sin motivo. Y cayó de rodillas. En pánico. Relkaz fue retirado del parque bajo escolta. En la nave médica, los médicos RH-SOR no supieron cómo explicarlo. El soldado no ha recibido daño físico. Pero su mente ha colapsado. Causa. Exposición directa al comportamiento humano. Horas después,
Burtal leía el informe médico. ¿Confusión cultural extrema? Leyó en voz baja. Sí, comandante. El sujeto no distingue realidad de sarcasmo. Cree que los humanos se burlaban de él. Que el evento fue diseñado para humillarlo. ¿Y lo fue? No. Era una fiesta de cumpleaños. Burtal cerró los ojos un instante. Entonces, prepárense. Esto será más difícil de lo previsto. Mientras tanto, en la Tierra, un padre humano se rascaba la cabeza viendo alejarse la extraña nave. ¿Qué fue eso?, preguntó su hijo. Un tipo vestido de alien. Pero no hizo ningún truco. ¿No va a volver? Con esa cara, lo dudo mucho. Y en la órbita superior, los RH-SOR activaban por primera vez en siglos el protocolo de recalibración psicológica. Porque por primera vez, no entendían al enemigo. Y eso los aterraba. El primer traumatizado. Relcas fue transportado a bordo del crucero médico Rigor Ecuánime a menos de 3 horas del incidente. En su informe inicial, los sanitarios RH-SOR escribieron una palabra que jamás había aparecido antes en ningún parte de campaña. Colapso nervioso espontáneo sin contacto bélico directo. Los oficiales no entendían. La fisiología de Relcas era perfecta. Sin heridas. Sin quemaduras. Sin lesiones visibles. Sin sustancias tóxicas. Y, sin embargo, su mirada permanecía fija, temblorosa. Repetía una sola frase sin parar. Se rieron, sabían que estábamos allí, y aún así se rieron. En la sala de comando de la voz del filo, el comandante Burtal escuchaba el bucle de audio. A cada repetición, su mandíbula se tensaba más. ¿Esto es todo lo que obtuvo de su primer contacto con los humanos? Preguntó. El médico de guerra bajó la mirada. Sí, comandante. Ni siquiera dispararon. ¿Y nuestro soldado rompió? No lo soportó. Uno de los niños le ofreció un globo. Otro le abrazó una pierna. ¿Eso lo destruyó? Sí. Las unidades de análisis táctico se reunieron en sesión de emergencia. En el centro de la sala, un holograma mostraba una fiesta infantil humana. Había confeti, pasteles, adultos conversando y niños gritando. Al fondo, un RH-SOR claramente confundido, rodeado de humanos despreocupados. ¿Qué están haciendo?, preguntó uno de los analistas. Celebrando un nacimiento, respondió otro. Es un ritual humano. Se llama cumpleaños. ¿Y por qué lo celebran así? Nadie lo sabe, pero es común. Lo hacen cada año. Incluso en plena guerra. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. ¿Qué clase de especie hace fiestas en medio de una invasión? Mientras tanto, en la Tierra, el escuadrón de análisis psicológico RH-SOR Delta 3 se preparaba para el siguiente contacto. Esta vez, enviarían un observador sin armamento, equipado solo con sensores de lectura emocional. Su misión, infiltrarse discretamente en otro grupo humano y recopilar datos sobre su comportamiento. El voluntario fue Kotnar, veterano, resistente a estímulos externos, inmunizado contra reacciones empáticas según exámenes previos. No voy a caer como Relcas, dijo antes de partir. Son solo primitivos ruidosos. Kotnar descendió en la zona denominada Parque Central. Un entorno abierto, arbolado, con múltiples humanos en actividades dispersas. Activó su camuflaje parcial y se acercó a un grupo de jóvenes que jugaban con un balón esférico sin energía. Comenzó a grabar. Sujetos gritan, corren, y ríen mientras se lanzan una esfera blanda. No hay objetivos claros. No hay marcador. Uno finge ser herido y todos celebran. Uno de los humanos lo detectó. Se acercó con naturalidad. Amigo. ¿Está bien? ¿Estás perdido? Kotnar intentó evitar el contacto, pero el humano insistió. ¿Quieres jugar? Ven, falta uno. Antes de poder responder, el balón impactó directamente su rostro. No con fuerza, pero sí con sorpresa. El grupo de humanos estalló en carcajadas. Kotnar cayó al suelo. No por el golpe, por el sonido. Más tarde, cuando fue extraído por un dron, su informe fue confuso. Las grabaciones estaban distorsionadas. Su frecuencia cardíaca había subido a niveles peligrosos. Y lo más extraño, sus sensores mostraban fluctuaciones hormonales nunca antes vistas en RH-SOR. Una palabra apareció en su gráfico emocional: humillación. Los altos mandos comenzaron a preocuparse. 2 encuentros. 2 colapsos. ¿Qué ocurre?
Los humanos no se defienden con armas. Se defienden con emociones. Y nosotros, no estamos preparados. Burtaal no podía permitir más fracasos. Ordenó que se capturara a un humano para interrogatorio. Nada agresivo. Solo observación directa. Se seleccionó un suburbio aleatorio. Un grupo táctico se infiltró durante la noche. Identificaron a un sujeto masculino adulto, de mediana edad, durmiendo en su vivienda. Entraron sin activar alarmas. Lo rodearon. Lo inmovilizaron. Pero el humano despertó. Abrió los ojos. Y dijo, ¿otra vez los del censo? Los RHSOR no comprendieron. ¿Quién los manda ahora? Mi suegra. Netflix. Silencio. El humano, aún medio dormido, se rió solo. ¿Me van a llevar en pantuflas? El líder del grupo, confuso, consultó al operador de inteligencia. ¿Qué es pantuflas? Calzado blando de uso nocturno. De uso íntimo. Nos está provocando. Tal vez. O está delirando. No. Esto es normal. El humano fue liberado por error tras ofrecer café. 3 RHSOR aceptaron. Uno de ellos renunció tras regresar al crucero. En su informe escribió: los humanos no respetan la lógica. Hacen preguntas retóricas. Se ríen en momentos sin estímulo. Tienen armas que no disparan, pero duelen más. Esa misma noche, Burtaal se encerró en la cámara de estrategia. Solo. Apagó todas las luces. Encendió la grabación de la fiesta de cumpleaños una vez más. Y se preguntó en silencio: ¿qué somos, frente a una especie que baila, mientras arde el mundo? La conclusión fue clara. No podían ganar como lo habían hecho con otras razas. Los humanos no eran simplemente resistentes. Eran insoportablemente imprevisibles. Y eso los hacía invencibles. Armas de risa masiva. La flota RHSOR, suspendida en la órbita terrestre, parecía una colección de cadáveres estelares flotando en silencio. A bordo del Crucerobots del Filo, la tensión se volvía espesa. No por el avance humano, porque no había tal cosa, sino por el colapso interno que comenzaba a propagarse como un virus entre las unidades desplegadas. El comandante Burtaal, rígido como siempre, escuchaba en silencio los nuevos reportes que llegaban desde el frente. Unidad 03 desactivada tras exposición a humor ofensivo. Punto. Escuadra 19 reporta risa involuntaria durante fuego cruzado. Unidad 11 Delta se niega a combatir tras presenciar una broma fúnebre humana. Los datos no coincidían con ningún patrón conocido. ¿Cómo que rieron, mientras uno de ellos moría? Preguntó Burtaal con incredulidad. El oficial de inteligencia, incómodo, respondió: grabamos el momento exacto. Un humano quedó atrapado bajo escombros durante un tiroteo. Otro, al verlo, gritó: no te mueras todavía, imbécil, aún me debes 20 pavos. Y luego, rieron. Todos. Incluso el herido. Silencio. El comandante bajó la vista. Su respiración se volvió más lenta. Por primera vez, el protocolo mental de su especie registró una palabra peligrosa: desconcierto. En el planeta, los RHSOR desplegaron su última opción, las unidades de condicionamiento avanzado, entrenadas para resistir influencias culturales externas. Su misión era observar sin involucrarse emocionalmente. Fueron insertados en múltiples zonas urbanas, camuflados y equipados con grabadores tácticos. Uno de ellos, el operador Valkar, se infiltró en un edificio civil en ruinas, donde un grupo humano armado defendía su posición desde una azotea. Valkar se escondió entre los escombros, grabando cada palabra. Lo que escuchó fue lo que quebró su mente. «Aquí vienen otra vez», gritó uno de los humanos, mirando a través de binoculares improvisados. ¿Los feos sesos de los ojos negros? Sí. Y esta vez traen bichos con ellos. Otro humano, mayor, sonrió con los dientes manchados de sangre. Perfecto. Más para el asador. ¿Hablas en serio? Claro que no, idiota. Nos van a matar. Y todos rieron. Fuertes. Genuinos. Valkar Temple. ¿Por qué se ríen? Susurró a su grabadora. En otra zona, un soldado humano estaba herido. Una médica se arrodilló junto a él, presionando la herida. Tranquilo. No te vas a morir. Maldición, bromeó el soldado, con una sonrisa débil. Justo ahora que me dieron libre del trabajo. La médica rió. No te salvas tan fácil.
Te debo una cerveza. ¿Qué pasa si muero? Entonces me la tomo sola y te lo restriego en la lápida. Ambos rieron. Valcar cortó la grabación. No soportó más. Abandonó la posición. Se arrancó el transmisor. Corrió entre la lluvia, jadeando, sin rumbo. No porque le hubieran disparado, sino porque había entendido. Los humanos no se defendían de la muerte. La abrazaban. La burlaban. La reducían a chiste. Y eso era su mayor arma. Horas más tarde, el informe de Valcar fue clasificado como peligroso para la estabilidad emocional de unidades RH-SOR. Pero ya era tarde. Los registros se habían compartido por error en la red de comunicación interna. Miles de soldados los escucharon. Algunos rieron. Otros se quebraron. En la cubierta principal del Voz del Filo, Burtaal recibió una alerta inesperada. Una nave RH-SOR, el crucero Clavo del Honor, había activado su protocolo de retorno automático. ¿Motivo de la deserción? Preguntó. El oficial titubeó. Crisis existential. Reportan miedo al concepto de humanidad. Burtaal se incorporó. ¿Miedo al concepto? Dicen que no entienden cómo algo tan absurdo puede sobrevivir. Una junta de emergencia fue convocada. El Consejo Estratégico RH-SOR debatió durante horas. Se concluyó que los humanos no podían ser tratados como enemigos convencionales. Su humor, su caos, su capacidad de reír en la oscuridad, destruía toda línea de comando. Proponemos declarar a los humanos especie de contacto prohibido, sugirió un alto oficial. Nadie más debe presenciar cómo son. Esa noche, Burtaal caminó solo hasta la sala de comunicaciones. Abrió un canal directo a una vieja estación de escucha humana interceptada. Espero. Hasta que alguien respondió. Una voz ronca, relajada. ¿Quién habla? Burtaal no sabía cómo empezar. Soy comandante de una fuerza que ha venido a conquistarles. ¿Y cómo va eso? Mal. El humano rió. Bienvenido al club. Silencio. ¿Tienen miedo? Preguntó Verthael. Todos los días, dijo el humano. Pero nos reímos igual. Es la única forma de ganarle al miedo. El canal se cerró. Burtaal permaneció allí un largo rato. No habló. Solo pensó. Por primera vez, no en cómo conquistar, sino en cómo entender. Porque habían venido por guerra. Y encontraron un arma que no podían desactivar. La risa. Y con ella, los humanos estaban ganando. La costumbre humana de no rendirse. El comandante Burtaal observaba en silencio el panel de estadísticas. Lo que vio no tenía precedentes en la historia RH-SOR. Desertions voluntarias, 312. Crisis emocionales registradas, 728. Unidades renegadas no localizadas, 56. Pero lo más alarmante era lo que no aparecía en los datos. Ningún avance. Las tropas RH-SOR habían tomado ciudades, sí. Controlaban el espacio aéreo. Tenían ventaja tecnológica. Pero la ocupación no funcionaba. Cada zona pacificada se encendía de nuevo en menos de 48 horas. Y no era porque los humanos contraatacaran con grandes ejércitos. Era porque no se rendían. Ni los niños. Ni los ancianos. Ni los civiles desarmados. Ni los heridos. En un pequeño pueblo llamado San Miguel, las fuerzas RH-SOR tomaron el control de todos los accesos. Instalaron puestos de vigilancia, patrullas constantes y campos de monitoreo. Al segundo día, una niña humana de unos 9 años cruzó caminando entre los soldados. Llevaba una caja en las manos. Se acercó a uno de los centinelas RH-SOR y la dejó a sus pies. Es pan. Mi mamá dijo que aunque no los entendamos, no merecen pasar hambre. El soldado la miró, paralizado. La niña sonrió y se fue. Dentro de la caja había pan caliente. Y una nota. No queremos matarlos. Pero tampoco vamos a irnos. Ese mismo día, un joven humano de 17 años se infiltró en una base avanzada RH-SOR y colocó una bandera pintada a mano en lo alto de un vehículo de asalto. No decía victoria. Decía, volveremos. Aunque sea a pie. Lo capturaron. Durante el interrogatorio, no pidió clemencia. Ni gritó. Solo dijo, mi hermana me espera. No me voy a morir sin despedirme. Uno de los oficiales RH-SOR lo liberó en secreto esa misma noche. La cadena de mando comenzó a fragmentarse.
Algunos soldados RHSOR discutían entre sí. Otros comenzaban a cuestionar las órdenes recibidas. Y entonces ocurrió algo inesperado. El desertor. Se llamaba Tardek. Era un artillero de línea, veterano, con más de 100 campañas exitosas. Un símbolo de disciplina. Desapareció durante una operación en zona rural. 2 días después, fue visto, ayudando a construir un refugio humano. Vestía ropa civil. No llevaba arma. Y sonreía. Un escuadrón fue enviado a capturarlo. Pero no se defendió. Tampoco intentó escapar. Cuando fue interrogado, dijo: los humanos tienen algo que jamás habíamos enfrentado. Se cuidan entre ellos. Incluso en ruinas. Incluso sin esperanza. Los altos mandos quisieron ejecutarlo. Pero Burta-Al intervino. Ordenó su confinamiento en aislamiento absoluto. No por traición, sino por peligrosamente persuasivo. Mientras tanto, en el planeta, los humanos seguían luchando. No con armas avanzadas. Con acciones. Con gestos. Un anciano caminó kilómetros para llevar agua a un grupo de niños refugiados. Fue capturado. ¿Por qué lo haces? Le Proguintaron. Porque no quiero que crezcan odiando más de lo necesario. Un médico humano permaneció en una ciudad bombardeada para atender a RHSOR heridos. Cuando sus propios compañeros le preguntaron por qué, respondió: si empiezo a elegir a quien curo, ya perdimos. En el puente del Bosque del Filo, el comandante recibió un mensaje inusual. No era un ataque. Era una transmisión civil. Mostraba un funeral humano. No había cuerpos visibles. Solo velas. Y una mujer que decía en voz baja: nos pueden quitar la tierra, las casas, los cuerpos, pero no nuestras manos. Porque mientras tengamos una mano, la vamos a extender. O la vamos a cerrar. Para abrazar. O para pelear. Lo decidimos nosotros. Burta-Al cerró el mensaje. Caminó solo hacia la sala de entrenamiento. Activó los registros de combate humano. Los vio sangrar, caer y levantarse. Los vio cuidar a los suyos antes de disparar. Los vio llorar por sus enemigos, y luego tomar su lugar. Y entendió algo terrible. No tenían plan de retirada. En el centro médico de campaña, uno de los oficiales RHSOR comenzó a escribir una carta. Era ilegal. Pero la escribió igual. No puedo más. No puedo seguir disparando a gente que no deja de ofrecerme agua. No puedo dormir. No puedo pensar. Solo los escucho decir: no estamos solos. El problema es que ahora yo tampoco me siento solo. Y eso, comandante, eso me está matando. Esa noche, 3 naves RHSOR abandonaron la órbita sin autorización. Otras 2 desactivaron sus armas. Y un comandante intermedio se presentó en el centro de mando con una sola pregunta. ¿Qué sentido tiene ganar, si no sabemos para qué? La tierra ardía en algunos lugares. Pero en otros, nacían jardines entre las ruinas. Y los RHSOR, especie conquistadora, empezaban a entender que estaban perdiendo una guerra sin balas. Una guerra contra algo mucho más peligroso. La humanidad en su estado más puro. Cuando la flota se niega a bajar. La órbita terrestre estaba saturada. 137 naves RHSOR permanecían suspendidas sobre el planeta. Sus motores flotaban en modo latente. Los sistemas de ataque estaban activados. Sus armas, cargadas. Pero ninguna nave descendía. No por falta de órdenes, sino porque nadie quería obedecerlas. En el interior del crucero Lanza del Juicio, la comandante Saekul revisaba las transmisiones internas. La moral de las tropas era crítica. Las unidades de descenso se negaban a embarcar. Algunos soldados fingían fallos técnicos. Otros, simplemente, desaparecían. Saekul pidió hablar directamente con los capitanes de escuadra. ¿Por qué se detienen?, preguntó. Uno de los oficiales, veterano, condecorado, bajó la mirada. Porque bajamos, y volvemos cambiados. Y algunos, no vuelven. ¿Muertos? No. Vivos. Pero, distintos. Silenciosos. Duden. Hablan de ellos como si fueran más que enemigos. Como si fueran espejos. En la nave insignia Voz del Filo, el comandante Burta-Al recibía reportes contradictorios. Unidad 08 se niega a abordar. Crucero secundario ha solicitado permiso de retirada total.
3 pilotos han desertado en cápsulas de escape. Una fragata ha desactivado sus armas sin autorización. Burtaal caminó hasta la sala de observación. La Tierra giraba debajo, brillante, viva, como si no supiera, o no le importara, que una flota de guerra la rodeaba. Suspiró. ¿En qué momento se volvió imposible? En el sector sur del continente americano, la unidad de avanzada RH SOR Delta 72 había capturado una pequeña villa montañosa. Enviaron drones, controlaron el acceso, aseguraron el perímetro. Todo según el protocolo. Y sin embargo, no podían dormir. Cada noche, los habitantes de la villa encendían fogatas y cantaban. Canciones tristes. Canciones alegres. Y risas. Siempre risas. Los soldados no entendían. Pedían silencio. Los humanos no obedecían. Pedían sumisión. Los humanos respondían con cuentos, abrazos, y una sopa caliente dejada en la entrada. Uno de los comandantes de campo, Salmón, escribió en su bitácora. Lo intenté. Grité, amenacé, disparé al aire. Pero me ofrecieron café. Café. En una taza rota. Y me dijeron, debe estar cansado. Me fui sin mirar atrás. No por debilidad. Por vergüenza. En el sector orbital, los rumores crecían. Dicen que los humanos adoptaron a uno de los nuestros. Dicen que hay soldados RH SOR viviendo en aldeas humanas. Dicen que Burtaal ha empezado a dudar. En secreto, los mandos superiores de la flota activaron el protocolo de silencio. Toda comunicación sobre deserciones, quiebres emocionales y eventos de influencia humana debía ser clasificada y eliminada. Pero no pudieron contenerlo. Un documento se filtró. Era un informe de un centinela mental RH SOR. La exposición prolongada a comportamientos humanos genera disociación. El soldado comienza a identificar emociones antes ignoradas. La culpa, la compasión, el deseo de algo más que la orden. Y la última línea. El virus no es físico, es moral. En el hangar de la Voz del Filo, un grupo de soldados estaba listo para su descenso. Uno de ellos, Harntek, titubeó al subir a la cápsula. ¿Qué ocurre?, le preguntó su superior. Dantek respir profundo. Tuve un sueño anoche. Uno de ellos me abrazaba. ¿Uno de ellos? Un humano. Un niño. Y no tenía miedo. ¿Y eso te afecta? Lo que me afecta es que yo tampoco tenía miedo. La cápsula no descendió ese día. En la Tierra, en una antigua estación de radio reactivada por civiles, un grupo de humanos transmitía sin cesar. No eran mensajes de resistencia. Eran historias. Historias de amor, de supervivencia, de pérdida y perdón. A veces, solo sonidos de lluvia o risas. Un técnico RH SOR interceptó una transmisión y la dejó sonar durante horas. Al final, dijo en voz baja. Ellos no ganan por las armas. Ganan porque siguen cantando, aunque estén rotos. En el Consejo Estratégico RH SOR, se propuso por primera vez en siglos cancelar una operación de conquista por motivos psicológicos. Un miembro del alto mando dijo, los humanos no destruyen nuestras naves. Nos destruyen por dentro. Con ternura. Con humor. Con su extraña costumbre de vivir, incluso en ruinas. Y entonces llegó la solicitud formal. Un grupo de pilotos RH SOR pidió asilo en la Tierra. No eran traidores. Eran soldados. Pero ya no querían pelear. Querían entender. Burtaal escuchó cada uno de sus testimonios. Al final, preguntó, ¿qué los cambió? Uno de ellos respondió. Una anciana me tomó la mano y dijo, tú también mereces descanso. Y lo creí. La flota aún rodeaba la Tierra. Pero no descendía. Porque los soldados sabían que si bajaban, nunca volverían a ser los mismos. El informe final y el regreso llorando a casa. El comandante Burtaal llevaba 3 días sin hablar. No había pronunciado una sola orden. No había respondido transmisiones del Alto Consejo. No había salido de su cámara de observación. Desde allí, contemplaba la Tierra. Ese mundo caótico, impredecible, cálido, insoportablemente humano. Había llegado para someterlo. Ahora no sabía ni cómo irse. En el puente del Voz del Filo, el silencio era espeso. Los oficiales se miraban entre sí, inseguros. Nadie mencionaba la palabra que flotaba en el aire. Fracaso. Una especie como la suya no conocía ese concepto. Hasta ahora. En la sala de comunicaciones,
El oficial Halctor recibió una nueva solicitud. Era de un escuadrón completo. 45 soldados RHSOR. Querían quedarse, no como conquistadores, sino como estudiantes. Uno de los mensajes decía: no queremos aprender de su tecnología, queremos aprender de su fuerza, de su risa, de su dolor, de su forma de seguir caminando cuando no queda suelo. Burtaal emergió de su cámara en silencio. Llevaba puesto su uniforme ceremonial, camuflaje desgastado, insignias de guerra, y en la mano, un antiguo símbolo de rendición RHSOR, una piedra tallada con el emblema de su flota. Nadie entendía. Él sí. Se dirigió a la consola central. Abrió el canal directo al Alto Consejo de Dominio RHSOR. La transmisión se proyectó en tiempo real en la sala principal. Cientos de oficiales la observaron con el aliento contenido. Burtaal habló sin dramatismo. Misión, fallida. Objetivo, inalcanzable. Recomendación, abandono inmediato. Razón, no por derrota militar, sino por imposibilidad cultural. El consejo no respondió. Solo silencio. Verthail continuó. Los humanos no luchan como nosotros. No matan como nosotros. No obedecen las reglas de guerra. Ni las de la razón. Ríen cuando deberían llorar. Se levantan cuando ya están rotos. Y cuando pierden, construyen sobre los escombros con una sonrisa. Miró fijamente al visor. Ellos no ganaron. Nos transformaron. Cerró el canal. La orden fue clara. Retirada total. Naves completas comenzaron a alejarse lentamente de la órbita terrestre. Una por una. En silencio. Algunas lo hicieron con alivio. Otras, con tristeza. Y unas pocas, se quedaron. Con autorización. En la Tierra, los humanos observaron los cielos despejarse. No celebraron con fuegos artificiales. No marcharon en las calles. Simplemente siguieron con sus vidas. Como si supieran, desde el principio, que nadie podía quedarse en guerra contra ellos por mucho tiempo. Porque el alma humana era un campo de batalla que no se rendía ni cuando ardía. Meses después, en una ciudad costera, un niño RHSOR caminaba descalzo por la playa junto a una niña humana. Ella le enseñaba a lanzar piedras al agua. No tienes que hacerlo perfecto, decía. Solo lánzala y mira lo que hace el agua. El niño lanzó una piedra. Saltó 2 veces. Y rió. Por primera vez. En el archivo imperial RHSOR, quedó registrado el informe final de la campaña fallida. Se clasificó como caso único de rendición por choque cultural prolongado. Y al final del documento, escrito en letras grandes, alguien añadió una frase sin firma. Vinimos por la guerra. Nos fuimos, con traumas. Y el peor de todos fue descubrir, que los admirábamos. Fin de la historia.